si una mol contiene esta cantidad de unidades, entonces podríamos poner una mol arriba y la cantidad de unidades abajo, o al revés, la cantidad de unidades arriba y los moles abajo, y estos serían los factores de conversión. Y con estos factores de conversión, pues nosotros podemos obtener algunas transformaciones. En este caso, por ejemplo, podemos transformar átomos de aluminio a moles de aluminio. Estos serían los resultados. ¿Obtuvieron esos resultados o hay alguna duda con ellos? No, ninguna duda. Ninguna duda. Los obtuvieron entonces bien. Sí. Ahí les pido que levanten sus manos cuando todo esté en orden o a ver cómo le hacemos. Abran su micrófono si alguien tiene alguna duda. Bueno, aquí, ¿qué les recomiendo yo para una serie o un examen? Que si les piden convertir estas cantidades a mol, pues agarren la cantidad, van a agarrar la cantidad, voy a trabajar con esta, ¿sí? Voy a agarrar la cantidad y como debo de convertirlo a moles, pues voy a utilizar uno de estos dos factores. ¿Cuál de los dos factores? Pues yo utilizaría ¿sí? Este factor, ¿sí? De tal manera que, pues aquí serían átomos de aluminio, en vez de unidades, pues ponemos átomos de aluminio. Y arriba quedarían moles de aluminio. Y ya con esto, pues tenemos el concepto de mol, pero aplicado al aluminio. De esta manera se cancelarían átomos de aluminio con átomos de aluminio. Se cancelan átomos de aluminio con átomos de aluminio y quedan moles de aluminio que, si no hice mal las cuentas, si ustedes tampoco, pues sería esta cantidad. Este sería el cálculo que tendrían que poner en su serie o bien en su examen. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí. Sí, Profe. sí, profe. ¿Así lo hicieron? Sí. Sí. En este caso no era necesario que escribieran el cálculo porque les iba a llevar un poco más de tiempo, pero sí, ya en un examen o en la serie sí hay que escribirlo. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Sí. Ok, bueno. Yo lo quito porque pues, esto es mi archivo de respuestas. Convierte las siguientes cantidades a unidades fundamentales que son átomos, iones o moléculas, según sea el caso. Tal vez me faltó ponerle ahí, según sea el caso. Y aquí el caso es plata. Y la plata pues viene en átomos, el cloruro de sodio viene en moléculas y estos iones pues vienen en iones. Entonces hay que convertir estos moles a átomos de plata, estos moles de plata a átomos de plata, estos moles de cloruro de sodio a moléculas de cloruro de sodio, estos moles de calcio 2 más a iones de calcio 2 más. Y se obtenían estos resultados. ¿Hay alguna duda con respecto a estos resultados? No, profesor. No, profe. ¿No? Al igual que en el caso anterior, aquí pues sería cosa de que ustedes agarraran esta cantidad y utilizarán el factor de conversión, pero ahora como tienen moles y quieren unidades, pues entonces las unidades deberán de estar arriba y los moles abajo para poder cancelar moles. Y entonces ponemos esto aquí. Y como ahora estamos hablando de plata, pues serían átomos de plata y abajo moles de plata. Con esto se cancela mol de plata con mol de plata, se cancela y ya podemos obtener el resultado, que si no lo hicimos mal, pues sería este resultado. ¿Sí queda claro, jóvenes? Eso es lo que tendrían que poner como cálculo, como una justificación en un examen o en la serie. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí. Bien, yo lo quito porque pues ya lo había comentado. ¿Alguien que tenga alguna duda, jóvenes? ¿Nadie? Yo, profesor, no me queda Dígame. muy claro cómo sabemos si lo tenemos que pasar a átomos o a moléculas.
Bueno, si tienes, es que depende de la especie que tú tengas aquí. La especie que tú tienes aquí, pues es cloruro de sodio. Y el cloruro de sodio viene en moléculas. No podemos decir que la plata, por ejemplo, pues viene en moléculas porque son átomos aislados. Y aquí, por ejemplo, pues es un átomo, pero está cargado, por lo tanto, es un ion. ¿Sí queda claro? Sí, muchas gracias. Ok. Bien, quito esto y seguimos. De acuerdo con lo mencionado en el video, ¿qué es la masa molar? Este es un concepto sumamente importante para el tema, masa molar. Pues la masa molar es la masa de un mol de una sustancia. ¿De qué sustancia? De cualquier sustancia. Es más, podríamos hablar la masa de un mol de lapiceros o de una mol de lápices o la masa de una mol de sillas, ¿sí? Pero pues en química, ¿de qué hablamos? De una mol de átomos, una mol de moléculas, una mol de iones, incluso una mol de electrones o una mol de protones o una mol de neutrones, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la masa de una mol de una sustancia? Pues la masa que tendrían 6.022 por 10 a la 23 unidades fundamentales. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Cuál es la masa de una mol de hidrógeno? Pues la masa de 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. ¿Cuánto pesan 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno? Eso sería la masa de una mol y correspondería a la masa molar. Por eso sus unidades están en gramos por cada mol. Así es como se maneja comúnmente. Escriba los factores de conversión que se obtienen a partir del concepto de masa molar. Ojo aquí, la masa molar siempre va a estar referida a la masa de una mol. Siempre, la masa molar siempre va a estar referida a la masa de una mol. Si en la reacción tenemos 3 moles o 4 moles, no importa. La masa molar siempre va a estar referida a una mol. Entonces, y esto por definición, porque arriba lo vemos, es la masa de un mol de sustancia. Es la masa de un mol de sustancia, no de 2 moles, ni de 3 moles, ni de 0.5 moles. Es la masa de un mol de sustancia. Por lo tanto, en los factores de conversión siempre va a ir una mol de la sustancia y los gramos que pesa esa mol de sustancia. Así tendríamos moles arriba y gramos abajo, o bien gramos arriba y moles abajo. Y con estos factores de conversión, pues ya podemos nosotros convertir, por ejemplo, los gramos a moles, ¿sí? Como nos piden aquí, gramos de plomo, gramos de amoníaco o gramos del ion amonio a moles. Para eso necesitamos la masa molar del plomo, que es lo que anteriormente le llamábamos masa atómica, y la masa molar de una molécula, perdón, la masa molar del NH3, que es el amoníaco, y la masa molar del NH4, que es el ion amonio. Bueno, estos son los resultados. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿Sí les quedaron así? Sí. Sí. Yo tengo una duda, profe. ¿Cómo se establece la relación por como la conversión de arriba? ¿De arriba? ¿Esta? ¿Que está aquí? Sí, esa. Ah, por el hecho de la definición. Es la masa de una mol de sustancia. ¿Sí? Y aquí dice una mol de A, pues pesa X gramos de A. No puedo poner aquí un valor porque no sé quién es A. Hasta que yo no sepa quién es A, pues no puedo poner aquí un valor. ¿Sí? Por ejemplo, esta. ¿Cuál es la masa molar del NH3?
17 gramos por mol. Ajá. Ahora, ¿cómo se obtiene es la masa molar del NH3? NH3, la masa molar del NH3, ¿cómo se obtiene? Bueno, pues en este caso no hay problema. Es más, saben que voy a empezar con el plomo. Para que quede bien claro. La masa molar del plomo, como es un elemento, aquí tenemos solo un elemento, el plomo, pues simplemente voy a la tabla periódica. Voy a la tabla periódica y veo cuál es la masa molar del plomo. ¿Dónde está el plomo? Aquí está. ¿Sí lo ven? Aquí. Sí. La masa molar es 207.19. Bueno, eso que ahí en la tabla periódica le llaman peso atómico, en realidad es la masa molar. Ese sería el nombre correcto, la masa molar. ¿Sí? Entonces, diríamos que el plomo, perdón, se me olvidó, 207.19. Pesa 207.19 gramos por cada mol. 207.19 gramos por cada mol. Esto implicaría que vamos a utilizar un factor de conversión, o más bien de aquí saldría un factor de conversión como el siguiente. Ahora estaríamos hablando de moles de plomo, PB, y de gramos de plomo, PB. Pero ya sabemos, por la tabla periódica, que una mol de plomo pesa 207.19 gramos. ¿Sí queda claro? Entonces, la masa molar del plomo la consultamos en la tabla periódica porque es un elemento aislado y de ese valor que obtenemos en la tabla periódica, establecemos que 207.19 gramos se tienen por cada mol, o al revés, por cada mol se tienen 200.19 gramos, y por eso ponemos esas cantidades en el factor de conversión. Pero las podemos utilizar también al revés, es decir, los gramos arriba y los moles abajo. Entonces aquí quedarían los gramos de plomo arriba y los moles abajo. Y quedarían de esta manera. Entonces, de la masa molar se obtienen dos factores de conversión. ¿Cuál vamos a utilizar? Pues depende qué es lo que me pidan. Si obtener moles o obtener gramos. En el caso del NH3, es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque esto que tenemos aquí no es un átomo aislado. Es una combinación de átomos. En otras palabras, es una molécula. ¿Y cómo obtenemos la masa molar de una molécula o de una sustancia como esta? Pues vamos a utilizar una suma. Vamos a obtener, vamos a utilizar la masa molar del nitrógeno más la masa molar del hidrógeno. ¿Por qué? Porque este compuesto está formado por nitrógeno e hidrógeno, pero con una consideración. Dado que tenemos un nitrógeno en la fórmula tenemos un nitrógeno, pues entonces vamos a utilizar solo una vez la masa molar del nitrógeno. Pero como tenemos 3 hidrógenos, pues vamos a utilizar 3 veces la masa molar del hidrógeno. Y entonces, ahora sí, ya podemos ir a la tabla periódica y ver cuál es la masa molar del nitrógeno y cuál es la masa molar del hidrógeno. Y entonces quedaría 1
que multiplica a la masa molar del nitrógeno, que es ¿de cuánto es, jóvenes? De 14. 14. De 14. Permita. ¿Dónde quedó? Es de 14. 14 gramos por cada mol. Más 3 veces. Permítame un segundo. Bien. Entonces, aquí tendríamos que poner la masa molar del hidrógeno. La masa molar del hidrógeno. La masa molar del hidrógeno, si vamos a la tabla periódica, es de 1.097 y algo así. Pero pues aquí lo podemos redondear a 14, a 1. ¿Sí? La masa molar del nitrógeno a 14, la masa molar del hidrógeno a 1, y ya lo único que tenemos que hacer es realizar la operación para obtener la masa molar del NH3, que sería en este caso 17. ¿Sí? 17 gramos por cada mol. 17 gramos por cada mol. Y entonces, pues de aquí ya surgen dos factores de conversión. Se obtienen dos factores de conversión. En uno tenemos los moles arriba, pero ahora tenemos moles de NH3. Moles de NH3 y gramos de NH3. Hay que cambiar las cantidades porque ahora no es plomo, es amoníaco, y entonces son 17 gramos. En vez de 207, pues serían 17. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, jóvenes? Sí. Sí, profesor. Bueno, el hecho de que tenga una carga positiva o que tenga una carga negativa, es decir, que se trate de un ion, no importa, no la aumenta ni disminuye la masa. En la realidad sí, pero es tan mínima la variación que no importa, porque un electrón comparado con una molécula, pues es despreciable su masa, ¿sí? Así que no importa. La masa molar del NH4, la masa molar del NH4, lo voy a poner aquí. La masa molar del NH4 con carga positiva del NH4 sería una vez la masa molar del nitrógeno, porque se tiene un nitrógeno, más 4 veces la masa molar del hidrógeno. Aquí quedaría 4 y el resultado serían 18. No se toma en cuenta si tiene carga positiva o si tiene carga negativa, porque no le afecta de manera significativa a la masa molar. Y quedaría entonces 18 gramos por cada mol. ¿Sí se entendió, jóvenes? Sí. Bien. Esto si le quieren tomar captura de pantalla, porque lo voy a borrar. Esto que tenemos aquí en color rojo. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Ok. Bueno, pues precisamente para convertir de gramos de plomo a moles de plomo, repito, para convertir de gramos de plomo a moles de plomo,
vamos a utilizar este factor, este que está aquí. ¿Sí? Porque queremos obtener moles y los moles pues quedarían arriba, los gramos abajo para que se cancelen con estos gramos. Si queremos convertir gramos de amoníaco a moles de amoníaco, pues debemos de utilizar este factor de conversión. ¿Sí? Y finalmente, si queremos convertir los gramos del ion amonio a moles del ion amonio, pues tendríamos que utilizar un factor de conversión que ya no escribí aquí, pero supongo que sí entendieron. Bien, entonces, ¿no hay alguna duda con estos resultados, jóvenes? No, profesor. ¿No? Vamos con el siguiente. Convierte las siguientes cantidades a gramos. Bueno, pues nada más sería cuestión de utilizar los factores de conversión adecuados para obtener estos resultados en gramos. Aquí tengo mal el resultado, es sodio, Na. 2.1 mol de sodio es igual a 48.27 gramos de sodio. 70.28 mol de hidrógeno es igual a 140.56 gramos de hidrógeno. Y el flúor, que es un átomo, aunque esté cargado, pues sigue siendo un átomo. Estos moles de este átomo equivalen a 18.72 gramos. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Algún resultado que no les haya quedado bien? No, profe. No, No. profe, todo bien. Ok. De acuerdo con lo mencionado en el video, que es la densidad, no me voy a detener mucho en esto porque eso ya está una práctica, hicieron de esto. Y es pues la relación que existe entre la masa de una sustancia por unidad de volumen, la relación que existe entre la masa de una sustancia por unidad de volumen, es decir, por cada un mililitro o por cada un litro o por cada un decilitro o por cada un metro cúbico o por cada centímetro cúbico. Entonces, aquí yo lo trabajo en mililitros porque es lo más común de trabajar en química, pero yo debo de saber cuánto pesa un mililitro de A para poner aquí la cantidad en la parte de abajo. ¿Cuánto pesa un mililitro de A? Pues Y gramos. Y lo podemos escribir al revés, los gramos arriba y los mililitros abajo. Y estos serían los factores de conversión que podemos utilizar para convertir de gramos a mililitros o bien de mililitros a gramos. Pues aquí nos dicen convierta 21.49 gramos de azufre a mililitros de azufre. Gramos de azufre a mililitros de azufre. Y 140 mililitros de cobre a gramos de cobre. Vamos con este primero. ¿Cómo convertir 21.49 gramos de azufre a mililitros? Pues necesito la densidad. Pero la densidad, ¿dónde viene? Pues en la tabla periódica. Entonces vamos a buscar el azufre. Aquí está el azufre, ¿sí? Este es el azufre y su densidad. Bueno, pues vamos a ver en dónde, según la clave, dónde viene la densidad. Es la segunda propiedad de abajo a la izquierda, de abajo hacia arriba. Entonces, para el azufre, la densidad es de 2.07. Aquí está. Para el azufre, la densidad es 2.07. 2.07 gramos por cada mililitro. Esas son las unidades que manejan en la tabla periódica. Entonces, aquí tendríamos que poner un factor para convertir de gramos a mililitros. Y ese factor sería este. Nada más que la sustancia, pues es el azufre. Y los gramos son, se me olvidó, 2.07. 2.07 gramos por cada 1 mililitro. ¿Sí? Con esto convertimos, cancelamos gramos de azufre con gramos de azufre y obtenemos mililitros. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Sí. Bueno, este sería el cálculo que tendríamos que hacer.
Ok, algo similar hacemos para el cobre. Nada más que aquí nos dan mililitros y nos piden gramos, pues vamos a utilizar el factor de conversión, pero ahora al revés, con los gramos arriba y los mililitros abajo para que se puedan cancelar con estos mililitros. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda? No, Jóvenes, profesor. déjenme borrar esto antes Profe, de que se me... ¿Sí? en la pregunta anterior, más bien, la pregunta 8, Ajá, dígame. no me salió el cálculo del inciso C. ¿Alguien más no le salió? En la 8. Jóvenes. A mí sí me dio lo mismo. A mí también, profesor. También me dio A lo mí mismo. sí me dio lo mismo. A mí me Bueno, dio. entonces hay que revisar entonces sus cálculos, ¿sí, señorita? De acuerdo. Ok, bien, vamos a continuar. Y ya por último dice, se tiene una varilla cilíndrica de hierro de 35 centímetros de longitud y 1.4 centímetros de diámetro. Determina cuántos átomos de hierro hay en la varilla. Pues esto es relativamente sencillo, dado que me dan las magnitudes o las longitudes o las dimensiones de la varilla. Es de 35 centímetros de longitud y 1.4 centímetros de diámetro y además es cilíndrica. Pues con estos valores de longitud y diámetro yo puedo obtener el volumen. El volumen de la varilla sería el volumen de hierro, ¿sí? Entonces, a ver, aquí tendríamos lo siguiente. El volumen de un cilindro se obtiene con el área de la base que multiplica a la altura. El área de la base por la altura. Pero si es cilíndrica, pues entonces el área de la base es el área de una circunferencia. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Jóvenes. Sí. Sí, profesor. ¿Y cómo se calcula el área de una circunferencia? Jóvenes. Pi por radio al cuadrado por altura. Se calcularía con pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Y en nuestro caso, pues no tenemos el radio, tenemos el diámetro. Bueno, no hay problema, podemos ponerlo en términos de el diámetro. En vez de poner el radio aquí, vamos a poner el diámetro pues dividido entre 2. Y listo. Con esto tendríamos ya la fórmula para calcular el volumen. Ok. Esta sería la fórmula para calcular el volumen y sustituimos los datos. Aquí tendríamos 1.4 centímetros, 1.4 centímetros y de altura se quedaría en 35 centímetros. 35 centímetros. Ok. Bueno, ¿me ayudan por favor? ¿Cuánto da como resultado esto? A mí me dio como resultado 53.8783 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Ahí está. ¿Sí están de acuerdo los demás? Sí. Bueno, pues esto, nosotros sabemos que un centímetro cúbico, pues es igual a un mililitro, entonces lo podemos sustituir y poner aquí que esto es igual a un mililitro. ¿Sí? Y ya tenemos entonces el volumen del cilindro. Pero el cilindro está hecho de hierro.
Entonces, este volumen es el volumen de hierro. El volumen de hierro, que serían 53.87 mililitros de hierro. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es convertir estos mililitros de hierro, ¿sí? Hay que convertir estos mililitros de hierro a átomos de hierro. Los mililitros hay que convertirlos a átomos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues primero los vamos a convertir a gramos con la densidad y después lo vamos a convertir a moles y después a átomos. Así que aquí vamos a utilizar 3 factores de conversión. Vamos a utilizar 3 factores de conversión. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? ¿Esto por qué? Bueno, a ver, permítanme. Si nos damos cuenta, nosotros tenemos mililitros de hierro y queremos átomos. Tenemos mililitros y queremos átomos, ¿sí? Pero si tenemos mililitros, los mililitros los podemos convertir a gramos o los gramos a mililitros, pero no hay manera de convertir directamente de mililitros a átomos. Entonces tenemos que hacerlo por pasos. Primero, los mililitros los convertimos a gramos y ya que tengamos gramos, los gramos los podemos convertir a moles con la masa molar. Y ya que tenemos moles, los moles los podemos convertir a unidades, es decir, a átomos. ¿Sí se entendió esto, jóvenes? Sí, profesor. Sí. Entonces, por eso es que tenemos que utilizar 3 factores de conversión. Hay que utilizar 3 factores de conversión. En el primero, vamos a convertir de mililitros a gramos. ¿Qué se utiliza para convertir de mililitros a gramos? Se utiliza la densidad. Bueno, lo escribo de una vez. ¿Cuál es la densidad del hierro? ¿Me ayudan, por favor? A ver si por aquí la encuentro rápido. 7.86, si no mal recuerdo. A ver los demás que dicen. Sí, 7.86. Ok, 7.86. Entonces serían 7.86 gramos. 7.86 gramos de Fe por cada 1 mililitro. Recuerden que la densidad siempre va a ser por cada 1 mililitro o por cada 1 centímetro cúbico porque es equivalente de, en este caso, hierro. ¿Sí? Ok, con esto ya cancelamos mililitros de hierro con mililitros de hierro. Ya se pueden cancelar y nos quedarían gramos. Y ahora vamos a utilizar los gramos para convertirlos a moles. Y entonces tendríamos que emplear un factor de conversión. Ese factor que me permite convertir de gramos a moles se obtiene de la masa molar. ¿Cuál es la masa molar del hierro? Pues aquí la vemos, 55.847 gramos por cada mol. 55.847 gramos por cada mol. Y entonces ahora ponemos los gramos abajo, 55.847 gramos de hierro por cada 1 mol. Recuerden que la masa molar siempre está referida a 1 mol, no a 2 ni a 3, a 1 mol de hierro, en este caso. Con esto ya cancelamos entonces gramos de
gramos de hierro con gramos de hierro. Y tenemos moles. Y ahora vamos a utilizar un tercer factor de conversión. Un tercer factor de conversión que se obtiene de el concepto de mol. ¿Sí? Para convertir moles a átomos. Sabemos que un mol tiene 6.022 por 10 a la 23 unidades. En este caso, pues diríamos que un mol de hierro contiene 6.022 por 10 a la 23 por 10 a la 23 átomos. Átomos de hierro. Con esto cancelamos mol de hierro con mol de hierro. Y quedarían átomos. Hagan el cálculo, por favor, a ver si se obtiene este resultado. Sí, sale, profesor. ¿Sí? Ok, Sí. pues entonces esta sería la respuesta. Si no cabe, pues lo podemos hacer más pequeño. Listo. Y ahí está. Este es el cálculo. Bueno, esto que escribí yo aquí al final es como quiero que pongan las conversiones en una serie o en el examen. Van a poner la cantidad que van a convertir y sus factores de conversión con el resultado. Pero también quiero que me indiquen de dónde obtuvieron los factores, porque luego resulta que se andan inventando factores, y no, deben de poner de dónde obtuvieron los factores ahí con una llave e indicando que utilizaron la densidad, o bien indicando que utilizaron la masa molar, o el concepto de mol, o cualquier otro concepto que vayamos a ver más adelante. Pero estos son los tres básicos. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Sí, profe. Sí. Bien, ¿alguna duda? Profe, se podría hacer por pasos. O sea, Sí, claro. Claro, lo ok. puede hacer por pasos. Primero utiliza el primer factor y obtiene los gramos de hierro. Y después le aplica estos gramos, el segundo factor, y obtiene los moles. Sí, lo pueden hacer por pasos, pero es más práctico y es mejor utilizarlo todo en un solo esquema de cálculo. Es mi recomendación. ¿Sí? Para no tener resultados parciales o muchos resultados parciales, ¿sí? Que luego se andan confundiendo con tantos resultados que obtienen. Es mejor un solo esquema de cálculo. ¿Sí quedó claro, Sí, jóvenes? profesor. Alfonso Monroy, pues sí se puede retirar, yo no tengo ningún problema. Bueno, me mandó el mensaje a las 9:50. Bien. Bueno, este sería yo creo que el cuestionario más importante de todos, porque es donde se manejan los conceptos más básicos. Si entienden estos conceptos, todo lo que viene adelante de esta geometría va a estar sencillo. Entonces, pregunto, antes de cerrar esto, ¿alguna duda con respecto a estos conceptos básicos? Entiendan, por favor, que son los más importantes y por eso me he llevado mucho tiempo en explicarlo. Sí, sí se entiende. ¿Alguien que tenga alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda? Levante la mano o abra su micrófono como quiera. ¿Alguna duda? Profesor, Dígame. masa molar, masa atómica y masa molecular vendría siendo lo mismo. El término correcto en la actualidad es masa molar. Es la masa de una mol de lo que sea. Pueden ser átomos y sería entonces lo que anteriormente llamábamos masa atómica. O podrían ser moléculas y sería lo que anteriormente le llamábamos masa molecular. ¿Sí? Hay que tener cuidado en eso que pregunta su compañera porque
¿Dónde está? Porque como se está dando la transición a este concepto más general de masa molar, todavía algunos textos utilizan masa atómica y otros textos también utilizan masa molecular. Masa atómica para los átomos, masa molecular para las moléculas. Pero el término más general que abarca a los dos es masa molar. Y les pido que tengan cuidado porque algunos textos, otros textos que ya son, digamos, más, más acordes a la tendencia actual, manejan la masa atómica como la masa de un átomo y la masa molecular como la masa de una molécula. Sin embargo, antes se manejaba diferente. Lo voy a escribir aquí. Actualmente se emplea el término masa molar para hacer referencia a la masa de un mol de átomos o de moléculas. Lo que antes se llamaba masa atómica o masa molecular. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Jóvenes. Sí, sí entiendo. Ok. Esto es lo que se maneja actualmente. ¿Sí? Esto es lo que se maneja actualmente. Sin embargo, hay algunos textos que todavía siguen manejando el término de masa atómica y masa molecular. ¿Sí? Hay algunos textos que siguen empleando masa atómica y masa molecular para referirse a la masa de un mol de o mol de moléculas, ¿sí? Hay que tener cuidado entonces con eso. Y también actualmente hay algunos textos que utilizan el término masa atómica para referirse a la masa de un átomo.
de solo un átomo. No de 6.022 por 10 a la 23 átomos, sino de solo un átomo. Y en ese mismo sentido, pues hay algunos textos que utilizan el término, en ese mismo sentido, hay algunos textos que utilizan el término de masa molecular. Para referirse a la masa de una molécula. ¿Sí? Hay que tener cuidado entonces con estos términos. ¿Se entiende esto, jóvenes? Sí, profe. Profe. Y pues en la tabla periódica, en la que yo les compartí, allí viene esto que todavía manejan algunos textos también, incluso pues esta tabla periódica. Aquí dice peso atómico, pero no es correcto decir peso atómico, porque el peso que es, pues es una fuerza. Entonces lo correcto aquí sería masa atómica o en la actualidad masa molar. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, Sí. profe. Tiene un 1, vamos a ver qué dice ese 1. Es tomando como base el carbono 12. Bueno, pensé que iba a hablar de las unidades, pero no. Está hablando de del tomando como base el átomo de carbono, es decir, es lo que se tomó como referencia para establecer las masas atómicas de todos los demás elementos. Bien, ¿alguna duda, jóvenes? De mi parte nada más. Bueno, lo que se está manejando actualmente es esto. Esto es lo que se maneja en la actualidad. Y esto es lo que se manejaba anteriormente. ¿Sí? Pero todavía algunos textos lo siguen empleando. Ok. Bien, pues vamos a continuar entonces. Bien, pues ahora toca ver el video 2, que es relaciones estequiométricas, ¿sí? Es un video que dura apenas 5 minutos, así que tenemos tiempo más que suficiente. A las 10:45 regresamos, por favor. De acuerdo. Ok.
Bien, ¿alguna duda, jóvenes, sobre lo expuesto en ese segundo video? Profesor, tengo dudas con respecto a la relación en masa. Sí, dígame. Dígame. No entendí bien cómo se hicieron las conversiones. Ah, bueno, para la relación en masa, nada más hay que preguntarnos cuánto pesan 2 moles de hidrógeno. ¿Cuánto pesa una mol de hidrógeno? Señorita, 2. una mol de hidrógeno, ¿cuánto pesa? ¿Alguien le puede ayudar? Uno, ¿Me preguntan o me están respondiendo? perdón. Uno. ¿Un qué? Un Un gramo gramo. 1 gramo. ¿Y eso dónde lo vio? en la tabla. En la tabla periódica. Entonces, si una mol de hidrógeno pesa 1 gramo, 2 moles, que es lo que se tiene aquí, pues pesan 2 gramos. ¿Sí? Una mol de azufre, ¿cuánto pesa? Voy a la tabla periódica y veo que su masa molar es de 32 gramos por cada mol. Entonces, una mol pesa 32 gramos. ¿Cuánto pesan 4 moles de oxígeno? Pues voy a la tabla periódica y veo cuánto pesa una mol de oxígeno, que son 16 gramos en números redondos. Y si la masa molar del oxígeno es 16 gramos por cada mol y aquí tengo 4 moles, pues entonces 16 por 4 es 64. Y finalmente, estos 2 moles de hidrógeno, esta mol de azufre y estos 4 moles de oxígeno están en una mol de ácido sulfúrico. Por lo tanto, estos 2 gramos de hidrógeno, estos 32 gramos de azufre y estos 64 gramos de oxígeno están en una mol, o es lo que pesaría una mol. Por lo tanto, los sumamos y obtenemos 98 gramos por cada mol. ¿Sí? Y estas serían las cantidades. En 98 gramos de ácido sulfúrico hay 2 gramos de hidrógeno, 32 gramos de azufre y 64 gramos de oxígeno. Y esa es la relación en masa. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, gracias. Profe, en la relación en masa siempre vamos a poner números enteros. No, pues depende de los elementos que estemos trabajando. Aquí estamos trabajando el hidrógeno, que ya habíamos visto que podemos redondear a 1 gramo por cada mol su masa molar. Estamos trabajando el azufre, que también vimos que se puede redondear a 1 gramo por cada mol. Y estamos trabajando el oxígeno, que también se puede simplificar a 16 gramos por cada mol. Pero si tuviéramos otro elemento que no está dentro de los que podemos redondear, pues no se van a utilizar números enteros. ¿A esto se refiere? Sí, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Profe, creo que, bueno, en el video, en el ejemplo de las sustancias y la reacción, bueno, donde hacía la parte de la reacción química, no entendí cómo Ajá. ahí no entendí cómo definió las dos moléculas del Na. ¿Ya venían en el ejercicio? Es que como que vi que Sí, ya apareció. venían. Ah, ok. Sí, ya venían. Entonces, solo. Es que ya les están dando la reacción balanceada. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? En este caso, ustedes no se deben de preocupar de esto, porque en términos generales, en el examen o en reactivos de la serie, pues ya vienen las reacciones balanceadas, ya vienen con el número, con el coeficiente estequiométrico. Si no hay coeficiente estequiométrico, pues se considera que se tiene, por ejemplo, aquí, pues se tiene un 1. Aquí la reacción que se nos dio fue esta. Y está balanceada. ¿Por qué? Porque del lado de reactivos tenemos 2 hidrógenos y otros 2 que están acá son 4 hidrógenos. Y del lado de productos pues se tienen 4 hidrógenos.
Del lado de reactivos tenemos un azufre y del lado de productos un azufre. Del lado de reactivos tenemos 2 átomos de sodio y del lado de productos tenemos 2 átomos de sodio. Del lado de reactivos tenemos 2 oxígenos y del lado de productos tenemos 2, indica que tenemos 2 oxígenos. Entonces está balanceada. No se puso ningún coeficiente acá, ni aquí tampoco, porque se supone que esos son un 1 aquí y un 1 acá. ¿Sí? Sí, profe. Rafael Ocampo. Sí, profe. Yo tenía una duda acerca de qué diferencia hay entre relaciones en unidades y, ¿Entre relaciones y qué? relaciones en relación en unidades y relación en masa. Digo, relación en unidades y relación molar. Ah, bueno, es que yo puedo hablar de que tenemos una relación. Yo puedo leer esta reacción para más claro. Yo puedo leer esta reacción, la puedo leer en términos de moléculas y decir que una molécula de ácido sulfídrico reacciona con 2 moléculas de hidróxido de sodio para producir una molécula de sulfuro de sodio y 2 moléculas de agua. Y esto es precisamente la relación en moléculas o en unidades que tenemos acá. Pero también esta misma reacción la puedo leer en términos de moles, ¿sí? Puedo decir una mol de ácido sulfídrico reacciona con 2 mol de hidróxido de sodio para producir una mol de sulfuro de sodio y 2 moles de agua. Y es precisamente lo que tenemos acá. Pero por favor, no se vayan a confundir. No vayan a pensar que una mol de ácido sulfídrico equivale a una molécula de ácido sulfídrico, no. O que 2 moles de agua equivalen a 2 moléculas de agua, no. ¿Sí? Porque una mol de ácido sulfídrico, ¿cuántas moles de ácido sulfídrico tiene? Perdón, una mol de ácido sulfídrico, ¿cuántas moléculas de ácido sulfídrico tiene? 6.022 por 10 a la 23, ¿no? 6.022, ¿sí? Y 2 moles de agua, pues tendría el doble de moléculas. 6.022 por 10 a la 23 multiplicado por 2. Entonces, no vayan a pensar que una molécula de ácido sulfídrico es una mol de ácido sulfídrico o que 2 moléculas de agua equivalen a 2 moles de agua. No. Aquí estamos hablando solo de 2 moléculas y aquí de 2 por 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Pero la relación es la misma. ¿Por qué? Es porque en un caso estamos hablando de moléculas y en otro caso estamos hablando de moles. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Sí, profesor. Sí. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Profe, y en los dos casos siempre se ocupa el coeficiente. Sí, es lo que nos dicen al inicio. Para las reacciones, para las relaciones estequiométricas, ya sea en unidades molar o en masa, para un compuesto o una reacción química se debe de tomar en cuenta para un compuesto los subíndices y para una reacción química los coeficientes estequiométricos. En el caso de la relación en masa, pues se debe de tomar en cuenta la relación molar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esto es un compuesto que tomamos en cuenta los subíndices. Aquí tenemos 2 hidrógenos. En una molécula tenemos 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno, ¿sí? Pero en una reacción, ¿qué tomamos en cuenta? Los coeficientes estequiométricos, el 1, el 2 y el 1 y el 2 que están acá. Así, una molécula del primer reactivo reacciona con 2 moléculas del segundo para producir una molécula del primer producto y una molécula del segundo producto.
Entonces, ¿sí queda claro, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces voy a publicar el segundo cuestionario y le voy a poner para fecha de entrega. Recuerden que ustedes tienen que estudiar 4 horas a la semana química, independientemente de las clases, ¿sí? Entonces es tiempo más que suficiente para dejarles la siguiente tarea. Este cuestionario 2 le voy a poner de fecha de entrega hoy a las 20 horas, a las 8 de la noche. ¿Sí queda claro, jóvenes? Profe, Dígame. creo que lo puedo poner un poquito más tarde. Es que tenemos que ir hoy a la facultad. Me parece que de 3 a 5, no sé si de 3 a 5 o de 5 a 7, no sé bien el horario, pero el trayecto es un poco más largo. Bueno, entonces a las 21 horas, ¿les parece? De todos modos es un cuestionario, no deben de llevarse más de media hora en hacerlo. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, profesor.